Aquí una maleadera, una suerte de maleadera ya. Y esto hay que reconocerlo. Nos hemos maleado en todas las áreas de cosas, en el periodismo. Hoy día vemos un periodismo realmente decadente, ¿no? Decadente. No podemos comparar las épocas de un Luis Loli Roca, de un Dornelas. De un Dornelas, por favor. ¿No? Quiero decirte algo, Ricardo. El virus más letal, el peor virus a favor de la corrupción es el mal ejemplo. Es el mal ejemplo. La corrupción y los males y todos los malos hábitos se combaten con el buen ejemplo. Pero qué buen ejemplo vamos a tener si los poderes del Estado son los que nos confieren esos malos ejemplos. El peor mal ejemplo que existe en el país en estos momentos es el Congreso, a que se considera el primer poder del Estado, la representación nacional. Y la representación nacional hoy es el sumum de la corrupción, de los malos hábitos, de los vicios, de los privilegios, del dispendio, del despilfarro, de la inmoralidad, de la incapacidad. Pero yo diría que el despilfarro no está en el Congreso, ¿eh? Sí está. El despilfarro está en el Ejecutivo. Pues el también despilfarro está en el Ejecutivo. No, en el Congreso también. ¿Cuál es el despilfarro del Congreso? El Congreso, hoy día el Congreso se ha convertido en una empresa inmobiliaria. Antes el Congreso era un poder que trabajaba en el poder legislativo. Está bien, pero eso queda en propiedad del Perú. No, pero no solo es eso. Si yo hago un nuevo Congreso, queda en propiedad del Perú. Lo que pienso yo, don Héctor, que la corrupción parte por las leyes. Hay una legislación perversa. Ese es el Congreso, pues. Pero es que el Congreso no dio las leyes las dio el Ejecutivo y el Congreso las aprobó, porque en esa época el Congreso... ¿Te refieres a qué época? A la época de Fujimori. Los 90. Bueno. Los decretos legislativos. Decretos legislativos que envilecieron la Constitución. Claro que lo dijimos. El Fujimori, desde la época de la década del 90 para acá, se ha producido el mayor deterioro que ha podido sucederle en el ámbito de la República. Exacto. Claro. Vámonos con llamadas telefónicas, vamos a ver qué opina el pueblo, señores. ¿No? Hemos hecho algunos argumentos. Ya viene José Pablo Feynman haciendo una caricatura en un dibujo estupendo. No es una caricatura, es un dibujo muy conceptuoso sobre lo que es el neoliberalismo, la caída del muro de Berlín y este nuevo orden de cosas que creó el neoliberalismo, que ahora también vamos a cuestionar si es mejor estar en esta corriente neoliberal o volver más a un Estado no socialista, pero a un Estado que diga, muy bien, si existo como Estado, tengo que tener alguna presencia de Estado, o ninguna. Vamos ahora a la siguiente llamada telefónica en el sexto panelista. Usted. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, adelante. Yo, Ricardo, buenas noches, para saludarle primeramente por un lindo programa que usted tiene, informativo, que nos hace llegar a diversos puntos del país. Primeramente, señor Ricardo, quisiera decirle que estoy muy orgulloso por nuestro presidente Ollanta Humala, que bueno, está haciendo buenas cosas que de repente la oposición no está de acuerdo o no les gusta del buen trabajo que viene haciendo. Para reconocer también que esperando, bueno, ahora el 28 de julio, pues nuestro presidente ponga también un poquito mano dura, ¿no? Con respecto a la corrupción, ya que es el tema que vengo escuchando ahorita en el canal. Muy bien, hermano. ¿De dónde me llamaste, si fueras tan amable? Estoy llamando del distrito de Los Olivos. Los Olivos en el aire. Muchas gracias. En representación de Los Olivos, tú has hablado por tu barrio, por tu distrito. Eso es muy valioso. Estamos en el aire con el siguiente caballero, o señora, no sé. Buenas noches, don Belmont. ¿De qué barrio me llamas, hermano? Del Callao. El Callao presente a través de un ciudadano. ¿Cómo te llamas? Oscar del Callao. Adelante, Oscar. Don Belmont, ahorita la corrupción, acá en la gobernación del Callao, hay un corrupto que se llama Vladimir Villaverde León. Él es gobernador del Callao. Y los tenientes gobernadores, todos son prontuariados. Todos tienen antecedentes penales. Acá están en prisión. ¿Qué clase de corrupción hay ahí? Y el Ministerio del Interior no dice nada, señor. Por favor, le ruego a usted, don Belmont, y lo felicito por su programa, para que todos se enteren la clase de gobernador que tenemos en el Callao. Bueno, te agradezco. Lo que no queremos es ir de frente con nombres propios, porque el Poder Judicial será quien los enjuicie. Nosotros no podemos hacer juicios por el aire, solamente escuchamos las opiniones. La siguiente llamada.
Aló. Me bajan un poquito el aire, por favor. La siguiente llamada. Aló, buenas noches. Señora, muy buenas noches. ¿De qué barrio me llama? Llamo del distrito de Barranco. ¿Del distrito? ¿Su nombre? María. María de Barranco. María Bravo. María Bravo de Barranco. Adelante, usted seguramente es brava y va a dar su opinión acá. Tranquila, vamos. Delmo, mira, en realidad yo pienso de que la corrupción es un cáncer tan milenario en nuestra patria. De repente milenario es un exceso, pero tiene muchísimos años. Pero básicamente aquí la corrupción parte desde las más altas jerarquías de nuestra patria. Y creo, como tú dices, el día D debemos ponerle a la ley. Mientras que no se cumple la ley sin distinción de raza, de credo, de cualquier otro índole, no estaremos avanzando como patria. Ni en la educación, ni en salud, ni en ningún otro tema del ciudadano, del peruano o del ser humano. María, muchas gracias. Tu opinión ha sido muy valiosa. Ese es el primer artículo de la Constitución. Todos los peruanos somos iguales ante la ley. La persona humana es el fin supremo de la sociedad. En la medida que no nos sintamos nosotros como peruanos, que el gobierno, el Estado nos considera el fin supremo, vamos mal. La siguiente llamada telefónica y ya tenemos el dibujo de Juan Pablo Feynman. ¿Está listo después de esta llamada? Aló, buenas noches. Buenas noches, ¿de dónde me Hola, llamas? Ricardo, de acá de San Miguel. San Miguel en el aire, ¿y tu nombre? Carmen. Karen de San Miguel. Sí, mira, saludos a los muchachos que están ahí sentados, porque todos somos de la... Los muchachos sumamos 500 años ya, estamos todos tranquilos acá. Gracias por el... Bueno, es que cuando hay alegría hay juventud, pues la juventud Sin está duda. por adentro. Exacto, señora. Yo pienso y siempre seguiré insistiendo de que mientras que no se cambie esta Constitución, vamos a seguir igual, porque estamos igual desde el año 1990 hasta ahora. Han pasado cientos de ministros, cientos de presidentes de los poderes judiciales, cientos de congresistas, y todo sigue igual. No hay ninguna ley que se cumpla. El Congreso está por gusto, dictan leyes y no se cumpla. El Poder Judicial no hace nada para que se cumplan. Todo es una desgracia aquí en el país, y la culpa la tiene esa Constitución que solamente ha servido para darle a los que tienen más, darles más. Gracias. A usted, señora, muy amable. Ha dicho una verdad y es tan sólida como una roca que nos acaba de caer en la cabeza. No hay que cambiar toda la Constitución, hay que cambiar 10 artículos, como hacen los norteamericanos, que le llaman enmiendas constitucionales. Enmiendas constitucionales. Si acá hay corrupción y acá no hay castigo, siempre va a haber corrupción, tiene que haber castigo, como lo dice el doctor Durán. Señoras y señores, los invito a los panelistas, al panel de las estrellas, a ver a este señor filósofo argentino que en un trazo, un par de trazos, hace una explicación de lo que es el neoliberalismo. Veamos. Pensar la globalización. ¿Por dónde empezar? No estaría mal empezar por la caída del muro de Berlín. ¿Por qué cae el muro de Berlín? ¿Qué pasó con el comunismo en la Unión Soviética? ¿Qué nos permiten pensar las figuras de Shostakovich, Prokofiev, el capitalismo como lobo? La cortina de hierro cae, hay una apertura al mundo. ¿Cuál es el mundo en que entra la Unión Soviética? No podemos dejar de pensar en la conquista de América. Tenemos que pensar el vínculo entre capitalismo y globalización. Vamos a revisar la hipótesis de Fukuyama del fin de la historia. ¿Cuál es la relación con el fin de la historia proclamado por Hegel en 1831? ¿Qué significa la expansión triunfante del neoliberalismo por todo el mundo? Tenemos que pensar cómo penetra el neoliberalismo en la periferia. El consenso de Washington, el Fondo Monetario Internacional, la exclusión. ¿Se puede pensar al otro excluido como la nueva barbarie? Un muro ha caído, pero ¿cuántos muros tenemos ahora? Podemos seguir con la ideología del libre mercado, Adam Smith y la ética del egoísmo.
la mano invisible, la eliminación de los más débiles, la concentración, los monopolios, los oligopolios, los grupos, el poder mediático, el poder más globalizador y su poder para instalar la verdad de cada día. Y la pregunta, ¿por qué ya nadie se atreve a dudar? Las verdades se instalan, don Héctor, las verdades se instalan, o sea, una mentira se puede instalar como si fuera una verdad. Bueno, el Perú está regido por la mentira, pues, la mentira de todos los ángulos. El Perú está sitiado por intereses particulares, privados, nacionales y extranjeros, sin que nadie haya hecho nada por devolver la nacionalidad al país. El Perú está invadido por ideas macabras, por malos hábitos, por la codicia, y como dijo el doctor Durán, no hay pues sanción. La impunidad es producto de la falta de sanción. Y repito, que solo se gobierna con el buen ejemplo. Correcto. Yo voy a decir es una máxima. Es una máxima. Eso. Es como el padre que dice a los chicos, pórtense bien, respeten a su madre, y él le mete 2 bofetones a la madre. El hijo aprende con el ejemplo del padre. No hay palabra que valga, no, que quiera tu mamá. El pueblo ahora anda repitiendo, por ejemplo, una cosa que es peligrosa. Y dice, bueno, si los congresistas roban, si los gobernantes roban y forman fortunas, compran propiedades, y nadie les exige, nadie les pide cuentas frente a sus signos exteriores de riqueza, pues entonces, ¿qué le queda? Pero es que los gobernantes se han ido deteriorando porque los grupos económicos poderosos y los oligopolios, como lo dice Feynman, han ido controlando el aparato estatal, han ido controlando a la clase política, y en eso Rafael Romero ha tenido muy buenos editoriales en Expreso, y quisiera que sintetice lo que Rafael ve en términos de la corrupción. ¿Por qué se corrompe? ¿Cómo el poder económico ha logrado hoy día convertirse en un partido político? A veces exigimos que cumplan la ley las autoridades, pero yo creo que ya esto pasó a la esfera privada de manera extrema, porque no es el ciudadano que cumple. Hoy hay organizaciones poderosas como IVOPE que no cumple la ley. Consejo Nacional de Autorregulación tampoco cumple la ley y son privados. Entonces, no solo miremos al Estado, sino también al sector de personas, ciudadanos como nosotros, que en organizaciones como la Sociedad Nacional de Radio y Televisión o como la Asociación Nacional de Anunciantes tienen posiciones de poder y son ejecutivos, son CEOs, miembros de directorio, y no cumplen la ley. Correcto. Nos vamos a un pequeño corte y retornamos con Arrarte, con Durán, con Rocha, con Vargas Saya y con Romero, y el protagonista principal, el ciudadano que está ahí frente a nosotros. Volvemos, no se muevan.